¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy el tío Apeiron y hoy día veremos Timer 0 del PIC 16F877A. Como sabrán y como han visto, estamos trabajando con el MPLAB X. En este caso, si no me equivoco, es el 5.35 y el XE8 la versión 2.1. Bien, ahora vayamos a los conceptos. Básicamente, como su nombre indica, el temporizador sirve pues para medir tiempo, ¿no? Generar el retraso de tiempo exacto. Ahora, nosotros podemos generar esos retrasos de tiempo, ¿no? En el CPU, pero a veces necesitamos liberar al CPU de estas tareas para que pueda procesar otras. Bien, en este caso, este periférico, el temporizador del timer 0, puede hacer la cuenta, ¿no? De manera aparte, y una vez que se genera la interrupción, que nosotros lo configuramos, vamos a ir directo a esa prioridad, ¿no? Del timer 0 y va a procesar esa información y luego va a retornar a la tarea que estaba realizando anteriormente el CPU. Bien, entonces ahora vayamos a las características del timer 0. ¿No? Esto lo pueden encontrar en el datasheet. Ahora tenemos el temporizador, ¿no? Que lo podemos configurar como temporizador o contador de 8 bits, ¿no? Es un registro legible y escribible. Tiene un preescalador programable por software de 8 bits. O sea, podemos hacer un preescaler de 256. Luego la selección de reloj interno o externo, ¿no? Ya lo veremos. Y interrupción por desbordamiento, ¿no? Lo que les comenté en la diapositiva anterior. Una vez que pasa a los 256, se reinicia nuevamente a cero, ¿no? Y la selección de borde para reloj externo, ¿no? Ahora nosotros vayamos al timer 0, el módulo en sí. El temporizador 0 no es más que un simple contador binario que se puede configurar para contar pulsos de reloj, ya sea interno o externo, ¿no? Una vez que se alcance el valor máximo, volverá a cero configurando un indicador de sobreflujo, ¿no? En este caso el vector, ¿no? De interrupción. Y generará la interrupción, como ya lo dije, si está habilitado, ¿no? Entonces por software nosotros tenemos que habilitar esta interrupción, ¿no? O este registro, ¿no? Que es el incon. Bien, ahora vayamos a los tipos, ¿no? El PIC 16F877A tiene tres temporizadores independientes que se pueden usar como temporizador, contadores o para la generación de PWM. La siguiente tabla proporciona los detalles de los tres temporizadores. En este caso solamente vamos a ver lo que es el timer 0. Bien, como podrán ver, el timer 0 tiene una talla, por así decirlo, de 8 bits y su registro de control es el option reg, ¿no? Y su registro de conteo es el timer 0, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a colocar a partir de donde queremos que empiece a contar para obtener el retraso de tiempo, ¿no? que necesitemos. Ahora, como mínimo 0.2 microsegundos y como máximo 13,107 milisegundos. Y tenemos también el timer 1 y el timer 2 que lo veremos posteriormente. Bien, vayamos a los cálculos, ¿no? Algo más directo. Primero tenemos que saber, esta es la fórmula, ¿no? Como podrán ver, esta es la fórmula. Timer 0 es igual a 256, que es el máximo que puede contar el timer, ¿no? Como es de 8 bits, ¿no? Y esta es la fórmula, ¿no? Delay, que es el tiempo que nosotros queremos, ¿no? El tiempo deseado, por frecuencia de la oscilación, en este caso como les pongo aquí, ¿no? Pues 4 MHz, 8 MHz, 20 MHz, dependiendo del oscilador que tengamos, ¿no? El prescaler, que se acerque más, ¿no? O que nos permita hacer una precisión del tiempo, que también este prescaler lo vamos a ver en el registro Oction Reg, ¿no? Y estos son los diferentes prescalers que podemos asignarle dependiendo del tiempo que nosotros queremos configurar. Bien, ahora vayamos a las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para el cálculo de retraso, en este caso ya les mostré estas. La primera, esta es para el timer 1 y para el timer 2, que como ya le comenté, lo veremos luego. Bien, ahora tenemos un ejemplo. Nosotros queremos configurar
¿no? Un retraso de 1 milisegundo a 20 MHz, ¿no? Como frecuencia de oscilador, con un preescaler como 32, ¿no? Un preescaler de 32. Ahora, nosotros sabemos que milisegundos, el mili es 10 a la menos 3, bien, y el mega es 10 a la 6, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación correspondiente a la división y nos sale un promedio de 156, perdón, punto 25, ¿no? En este caso obviamos este de aquí, este decimal, y agarramos solamente los enteros. Para este caso nosotros necesitamos colocarle al timer 0, ¿no? La cantidad de 100 para que a partir de 100 empiece a contar hasta 256. Bien. Ahora, los registros. El registro que vamos a usar es el Oction Reg, que este registro se utiliza para configurar el timer preescalar, el clock, la frecuencia de reloj, etc. Bien. Y el timer 0, como ya le comenté, es el registro que contiene el conteo del temporizador, que se incrementará dependiendo de la configuración preescalar, ¿no? Como ya lo hemos calculado, tenemos para 1 milisegundo, el timer 0 debe tener en su valor de conteo debe ser de 100. Y el otro registro tenemos el ITCON, ¿no? Este registro contiene el indicador de desbordamiento del timer 0, ¿no? Que es el BIP TMR0IF. Y el indicador de habilitación de interrupción. Vayamos a ver el registro Option Reg. Ahora tenemos el Option Reg, ¿no? Como podrán, es un registro de 8 bits, ¿no? Y los bits que nosotros vamos a configurar es el T0CS, ¿no? Para seleccionar la fuente de reloj. En este caso estamos trabajando con la instrucción interna, ¿no? El ciclo de instrucción interno, ¿no? En este caso con la frecuencia del oscilador, ¿bien? Que vendría a ser el ciclo de máquina, que es la frecuencia del oscilador entre 4. Bien. Luego tenemos el T0SE, ¿no? El Sur Edge Select Bit, ¿no? Esto aquí seleccionamos si queremos que se incremente la cuenta, ¿no? De alto a bajo o de bajo a alto, ¿no? Y como les comenté, tenemos el Prescaler. Ahora tenemos el Watchdog Timer. Bien, en este caso no vamos a hablar del Watchdog Timer, del perro guardián. Solamente nos vamos a enfocar en trabajar con el módulo de timer 0. En este caso nosotros tenemos que colocar 0 al PSA. Bien. Ahora, de por sí el registro todo está en 1, ¿no? O sea, tenemos el Option Reg está siempre en 0xFF. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que forzar a 0 este bit de aquí, el PSA. Bien, y una vez que nosotros colocamos esto, vamos a configurar el prescaler, ¿no? Que más se nos acomode. En este caso, hicimos el cálculo con el timer, en el timer 0, ¿no? Con el prescaler de 32. Bien, eso sería básicamente los bits a configurar. Esto lo pueden encontrar en el datasheet y también te detalla todo cuáles son los registros y cuáles son los bits que debes usar, ¿no? Y cuál es el bit que debes limpiar una vez que ocurre el desbordamiento. Ahora vayamos al registro INCON, ¿no? El registro INCON es el registro de las interrupciones, en el cual vamos a nosotros a habilitar, ¿no? El bit número 7, que es el GIE, el Global Interrupt Enable Bit. En este caso vamos a colocar 1, ¿sí? Porque queremos que se habiliten las interrupciones. Luego vamos al PEIE, el Peripheral Interrupt Enable Bit, ¿no? También lo colocamos en 1. Luego habilitamos el bit, ¿no? De interrupción del desbordamiento, ¿no? El TMR0IE. Bien, este de aquí no. Y este tampoco. Ah, y el bit número 2, ¿no? El más importante. El TMR0IF, que es el Timer 0 Overflow Interrupt Flag Bit. Bien, en este caso nosotros tenemos que borrarlo por medio de software, ¿no? Una vez que se produce la interrupción. Si se dan cuenta,
este bit, este registro está todo en cero. Entonces, cuando el timer TMR0 y F pasa a 1, es que ocurre la interrupción. Entonces, ese bit es el que debemos de borrar. ¿Bien? Este de aquí. Uy, se me fue. Ya, ahí está. Bien, después veremos otros tipos de interrupciones, ¿no? Haremos otro video. Aquí podrán ver, ¿no? Los tipos de interrupciones que hay. Bien. Ahora vayamos a los pasos. A continuación, se detallan los pasos para configurar y usar el timer 0 para la generación de demoras. Como ya hemos hecho, nosotros tenemos el cálculo del recuento del temporizador para el retraso requerido, ¿no? Que es 1 milisegundo. Bien, entonces establecemos los bits preescalar del Option Reg, ¿no? Según los cálculos de retraso, que lo vimos en la diapositiva de cálculos, ¿no? Luego borramos el bip, como les dije, ¿no? Forzamos a 0 el PSA para usar el preescalar. 4. Seleccionamos la fuente de reloj, ya sea interna o externa, ¿no? Usando el T0OX, el T0CS. Luego cargamos el valor del temporizador en el registro del timer 0. Acá creo que le he puesto timer O. Bueno, es timer 0. Y luego habilitamos la interrupción del temporizador, ¿no? Configurando el timer, el TMD0 y E. Y por último, habilitamos las interrupciones globales y periféricas configurando los bits G y E y Pi y E. Bien, eso sería todo. Y ahora sí, vayamos al MPLAB, ¿no? Para empezar a programar.